Señor estaba para sanar. ¿Qué estaba? El poder del Señor estaba para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban, ¿qué hacían? Procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver ¿la fe de quién? De ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? Pero vea el versículo de ese mismo capítulo 5, a la altura del verso 13. Ahí, capítulo 5, verso 13, donde hay un hombre leproso que se postra en tierra, con su rostro en tierra, y ruega, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces Jesús extendió la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Demos gracias al Señor. Amantísimo Padre Celestial, gracias por este privilegio de estar en esta casa tan maravillosa, este gusto, este deleite de ser el medio, el canal para compartir la riqueza de tu palabra, pidiéndote, Dios, sobre todo, que puedas en este momento abrir nuestros corazones, abrir nuestras mentes, abrir nuestro intelecto, abrir nuestro ser, y que puedas ministrar a cada una de nuestras vidas, no solamente, Dios mío, una palabra que nos emocione, una palabra que nos haga saltar, una palabra que nos motive, sino una palabra que hable a nuestro espíritu, una palabra que hable a nuestros propósitos, a nuestras intenciones, una palabra, Dios mío, que hable a nuestra cárcel, a nuestra condición de vida, una palabra que nos promueva del lugar en donde estamos, una palabra que nos lleve a esos niveles en la que tú nos quieres promover de manera muy especial. Yo te invito, Espíritu Santo, para que en este momento, por lo tanto, tú estés obrando, Padre, y que el discernimiento, la ciencia, esté ejecutándose en la vida de cada creyente aquí presente y pueda comprender, entender, asimilar, poner en práctica cada uno de los preceptos de tu palabra que hoy se van a establecer. Gracias te damos a ti por el que ha hecho el esfuerzo, el sacrificio, Dios amado, de estar aquí presente, no, Padre amado, para malgastar horas, sino para recibir una palabra de vida, una palabra de cambio. Desde este momento, Señor, yo declaro una provisión, una bendición, Dios mío, sobre cada hombre y mujer dispuesto a recibir una palabra de vida y de cambio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, por favor. Muchísimas gracias. Usted se sabe el tema, pero aún con todo y esto quisiera que pueda saludar al que esté a su lado y primero bendígale y dígale: Dios te bendiga en esta hermosa tarde ya. Bendiga al que está a su lado. Yo le necesito por unos minutos, no se desconecte, es importante. Ahora mismo a esa misma persona compártale el tema que vamos a tratar sobre los próximos minutos. Gestores del designio. Gestores del designio. Lo compartió, se lo dijo a alguien, no se lo digo. El de al lado no le está colaborando. Quítese de ahí, que posiblemente no es la persona con la que usted va hoy a recibir. Gestores del designio. Permítame introducir este tema primero definiendo esta palabra tan maravillosa, una palabra que realmente es muy tratada en estos tiempos, sobre el concepto de la gestión, del desempeño, del involucrarse, de hacer que las cosas funcionen y se logren, para que esto lo podamos aplicar sobre todo en nuestro contexto de propósito, de designio, de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Gestión es la acción, el medio, el canal, el que se lleva a cabo junto con otros para conseguir y resolver una cosa. Esto es aquel que se encarga de dirigir, de gestionar, de administrar una empresa, sociedad o cualquier otra entidad con unos fines comunes y colectivos. Se encarga, por lo tanto, de organizar, de impulsar un proyecto, una actividad, un ministerio. Es aquel que vela cuáles son los pasos, los procesos que tienen que darse y cuándo tienen que darse para que algo que se quiere lograr pueda
tener cierto éxito. Y esa es la palabra sobre la que vamos a estar orientando el concepto de designio. Y no quisiera tal vez redundar, reitero, sobre la palabra designio, pero sí, permítame señalar algo muy elemental en cuanto al designio. El designio, que ha sido muy tratado, es algo muy maravilloso. La gracia es lo que ha hecho posible que podamos descubrir ese designio. Nos dio la oportunidad de reencontrarnos con Dios sin tomar en cuenta nuestros méritos, sino más bien su eterna misericordia. Pero al mismo tiempo, la gracia nos generó un gran problema. Nos generó una dinámica que muchas veces no hemos entendido cómo lidiar con ella. Porque la gracia nos quitó los guardianes y los administradores que estaban bajo mi cuidado. La gracia hizo que aquellos que estaban bajo mi cuidado, mis guardianes, dijo: ya tú no eres necesario. Nos quitó, por lo tanto, tutores, guardianes, administradores que estaban a cargo de mi vida, y nos entregó ¿a quién? Nos entregó a un designio que estaba preparado para mí desde antes de la fundación del mundo. La gracia nos quiso decir que ya tú no dependes de un cuidador, de un guardián, de un administrador para desarrollar el propósito y el designio que Dios tiene para tu vida. Nos lo quitó, pero eso nos generó un problema, porque por mucho tiempo era mucho más cómodo que yo pudiera desarrollar mi propósito por medio de un mediador. Yo no tenía que realizar esfuerzos adicionales. Es mucho más cómodo usted desarrollar un examen, una asignatura, una materia, un proyecto, cuando usted tiene a alguien que le va diciendo constantemente los pasos que hay que dar, el lunes que hay que hacer, el martes que hay que hacer, y usted sencillamente se lleva de las instrucciones. Pero cuando te quitan al guardián, cuando te quitan a ese que te cuida, a ese que te dice qué tienes que hacer, nos sentimos un poquito a la deriva. ¿Hacia dónde cojo? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde marcho? Porque me entregaron un designio, un propósito maravilloso, pero no sé qué hacer. Y es por eso que el pueblo de Israel por mucho tiempo vivía contento, porque tenía un Moisés, tenía un Josué, tenía personas dentro de su liderazgo que se encargaban totalmente de lo que había que hacer en el día a día. Ay, pero cuando Dios se llevó este lazo de tiempo en la vida de estos hombres, quedaron en el stand-by porque no sabían qué hacer, hasta que dice la Biblia que llegó el tiempo del cumplimiento en el que se establezca ese propósito en la vida de nosotros por medio de Jesús. Y es por eso que Gálatas capítulo 4 verso 1 nos hace el énfasis, donde nos dice: pero también yo digo, entre tanto el heredero es un niño, en nada difiere del esclavo, aunque sea señor de todo, está bajo tutores. ¿Bajo qué? Bajo tutores y curadores, bajo guardianes, hasta que llegue el tiempo señalado por el Padre. Y el mismo Gálatas 3:23 al 26 nos dice: pero antes que viniese la fe, que llegara ese maravilloso tiempo, nos señala, estábamos confinados bajo la ley, encerrados bajo aquella fe que iba en un momento a ser revelada a nuestras vidas. De manera que la ley era nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Es el que está a tu cuidado para que llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, llegada la fe, ya no tenemos necesidad de ese ayo, pues todos sois hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. Lo que la palabra te dice es que tú tienes un designio, tú tienes un propósito, y ese propósito ya no depende de otros guardianes, de otros cuidadores. Por lo tanto, cuando Dios te da un designio a través de Cristo, lo que te está dando es un propósito, lo que te está dando es una misión. ¿Qué te está dando? Te está dando
dando un propósito, te está dando una misión. Y esa misión y ese propósito está vinculado con tu potencial. Ahora sí, dile a alguien, tu propósito está vinculado, relacionado con tu potencial. Pero solamente 2 o 3 personas de cada 100 personas descubren en la vida cuál es su propósito, descubren en la vida cuál es su designio. La mayoría de las personas siguen viviendo dentro de la iglesia a expensa de un mediador que les dice cuándo hay que saltar, cuándo hay que brincar, cuándo hay que danzar, cuándo hay que levantar las manos. Y es por eso que muchos están todavía a expensa de un mediador de lo que hay que hacer, porque el problema nunca estuvo en el designio, en el propósito. El problema ha estado en que yo no he descubierto cuál es el propósito de Dios para mi vida. ¿Alguien está aquí? Por ende, por mucho que usted se esfuerce, por mucho que usted intente venir a la iglesia, eso no implica que usted va a crecer, va a ver ese propósito. Porque mientras usted lo ignora, mientras usted finge que no existe, que no está, mientras usted se pasa la vida dando vueltas en los afanes de la vida, en el trabajo, en la familia, en lo que sea, y no intenta descubrir ese designio, esa misión, ese propósito, usted no lo va a descubrir. Yo debo intentar agotar esfuerzo, energía en descubrir para qué Dios me trajo aquí, a esta tierra, a este lugar, a esta iglesia, a esta familia, a esta casa. ¿Alguien está aquí? La Biblia, por eso nos señala en ese capítulo 5 3 ejemplos, que voy a empezar con el último, que es el del paralítico, que es movido gracias a el esfuerzo de sus compañeros. 5:18. Y dice la Biblia que en esto unos hombres traían en una camilla a un paralítico y trataban de introducirlo y colocarlo delante de Jesús. Y al ver la fe ¿de quién? De ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. El propósito, por lo tanto, el desarrollo del designio de tu vida nunca fue la falta de la intervención divina. Nunca fue que Dios no se apareció, que Dios no ha tratado contigo, que Dios no ha entrado en la escena. Si usted observa el verso 17, antes de que se ejecute el milagro, ya la Biblia dice, ya la Biblia expresa, y el poder del Señor estaba presente ahí para sanarle. En griego, literalmente, lo que dice es: y el dunamis del Señor estaba presente para sanarle. Donde está Cristo, por lo tanto, ahí Él tiene la intención de trabajar, de sanar. El que hoy ocurra un milagro, una intervención divina, no es por falta de la espiritualidad o de la presencia de Dios, es por la falta de gente que descubra, que se levante a gestionar la intervención divina para que ese milagro ocurra. Y es por eso que el ejemplo anterior de este hombre leproso que se postra en tierra, la Biblia dice que este hombre viene y se tira. ¿Qué hace? Hace los esfuerzos, agota el proceso, busca la manera en que ese Cristo que está ahí presente le vea e intervenga. Y le dice: si tú quieres, puedes sanarme. Y él le dice: sí, yo quiero. Donde yo estoy presente porque quiero hacer algo. Lo que está faltando es que alguien gestione a que el milagro ocurra. La iglesia lo que prácticamente está necesitando no es más presencia de Dios, es gente que gestione a que la presencia de Dios ocurra. Cuando usted entró por esa puerta, en la actitud con la que usted entró ya determina si usted vino a gestionar un milagro o a sentarse en una silla. A su nombre.
Cuando usted entró por ahí, hace rato que la presencia de Dios sabía si usted vino a ocupar un asiento o a gestionar un milagro. La mayoría de los avivamientos que han ocurrido en la historia de la humanidad no ha sido porque no ha faltado profeta, no ha sido porque no ha habido pastores. La mayoría de los milagros, de los mayores avivamientos, es porque alguien encontró la necesidad de gestionar que la presencia de Dios ocurra de manera permanente dentro de una generación. Alguien que gestiona no se queda, por lo tanto, sentado mirando lo que dice el predicador, lo que dice el pastor, lo que dice el hermano, lo que dice la hermana. Cuando usted es un gestionador, usted intenta incluso ocupar los primeros asientos. Cuando usted llega a la iglesia y hay una actitud recaída, voy a llegar a la iglesia pero no me quiero dejar ver mucho, voy a llegar tranquilo, bajo perfil. Y ya Dios sabe a qué usted vino. Su nombre. Ya Dios sabe a qué usted vino. Pero en parte, no le echo la culpa a todo el mundo desde el punto de vista de esa actitud, sino también al malestar que han creado profetas, líderes y personas. Porque hemos condicionado al público, al pueblo de Dios, en el que tú no tienes que hacer muchos esfuerzos para conseguir la intervención de Dios. Porque tenemos tantos profetas que ya lo hacen por ti. Anteriormente, para usted conseguir un ministerio, para usted desarrollar una vida de devoción y que Dios, aunque sea un día en el año, se acuerde y le diga hola, usted tenía que romperse la canilla. Usted tenía que venir en silicio, en ayuno, en una constancia de la presencia. Pero hay gente que dice, yo no tengo que hacer eso, porque hay un profeta ahí en la iglesia que usted no tiene que decirle nada y él le pone la mano arriba. Y por lo tanto, buscar a Dios se ha quedado en la limitante que tengamos profetas que nos pongan la mano, y que mi oportunidad es sencillamente hacer lo siguiente: ponme la mano para yo recibir, y de ahí en adelante no tengo que hacer más nada. Yo no tengo que buscar a Dios, no tengo que matarme. Mi crecimiento, mi desarrollo ha estado a expensas de un mediador que me ponga la mano, que me tire una toalla, que me tire una botella en la cabeza, y por ende yo no tengo que realizar esfuerzos adicionales. Tenemos tantos profetas y tantos hombres de Dios que lo hacen por nosotros, que yo nada más tengo que estar y decirle ora por mí para que ocurra el milagro. ¡Ay! Pero eso es sencillamente una intervención temporal de lo que yo vengo a hablarte, de un designio que Dios tiene preparado para tu vida, que es permanente. En ese sentido, si no hago esfuerzos adicionales, si no procuro, si no gestiono la intervención de Dios, significa que estoy siendo cuidado por tutores y guardianes. Y si estoy siendo cuidado por tutores y guardianes, significa que todavía yo no he heredado la promesa. El tutor y el guardián decide cuándo tú comes, a qué hora te acuestas. Hello. ¿A qué hora te levantas? Te toca la siesta. Mi designio, mi promesa todavía está en stand-by, está esperando que la descubra, que te levantes, que no dependas. Y si yo no he heredado la promesa, todavía no soy hijo. ¿Usted sabe por qué? Porque aunque yo sea heredero, aunque yo lo tenga todo, mientras yo no sea hijo, significa que soy un niño inmaduro. Y si soy un niño inmaduro, tengo la condición de esclavo. Por ende, la diferencia entre un hijo inmaduro, un niño inmaduro y un esclavo es la misma. Porque un esclavo no tiene designio, no tiene propósito. Él no decide, él no establece, él no determina, hasta que no llega ese niño a la capacidad suficiente de entender el designio a que Dios le llamó. No se le entrega esa promesa. Y es por eso que hoy lo que sencillamente tú recibes son migajas de esa promesa. Pero cuando te conviertes en hijo, ahí experimentas una gracia divina permanente. Aleluya. ¿Alguien está aquí?
nos quiere decir: gestiona tu milagro. Aleluya. Gestiona tu vida. No permitas que lo que va a pasar en los próximos años esté a expensa de un tercero, de un mediador. Hace rato que vino esa fe tan maravillosa para que yo la viva cada minuto en su mayor plenitud. Y es ahí donde la Biblia, en el verso 20, nos enseña algunos principios muy maravillosos. Primero, que el hombre y la mujer con designio tienen un propósito. ¿Qué tiene? Tiene un propósito. Hay 4 hombres que se unen en un momento dado bajo un propósito. Y dicen: nuestro amigo está enfermo y Jesús está ahí. Tenemos que llevarlo. No basta con que tú le digas a la gente: mira, hoy hay culto, quiero que pases. Inviten a la gente que tenemos un culto evangelístico. Mira, tenemos un culto especial, yo quiero que tú vayas. El gestionador, el que hace gestión, aunque diga que no, yo te voy a ir a buscar. Hay un milagro que viene para tu vida y por falta de mi gestión tú no lo vas a dejar recibir. Este paralítico no podía moverse. Yo quisiera tener aunque sea 2 amigos así, que cuando prácticamente uno no tenga cómo levantarse, digan: vamos arriba. Y deciden a una ayudar a este paralítico y lo llevan. Pero es uno dentro de los 4 que toma la decisión, que toma la determinación y prácticamente se alinea con los compañeros para levantarse a una de manera colectiva y alcanzar un propósito para que este amigo reciba la intervención divina en aquel lugar, con la intención de que Jesús, de que él escuchara la palabra de Jesús, de que él recibiera un milagro. Pero dicho milagro necesitaba un gestionador. ¿Qué necesitaba? Un gestionador. Se levantan, pero cuando llegan al lugar se encuentran con la polémica de que el estadio estaba lleno, estaba arrasada la multitud. No se quedaron con la limitante: bueno, llegamos al lugar, te trajimos, tú te vas a quedar allá atrás, aunque tú no escuches nada. Si tú oyes algo, dígame, que no sabemos lo que se te va a pegar. Lo importante es que te trajimos. No se quedaron ahí y dijeron: no hemos terminado con traerte a la iglesia. No hemos terminado con que ya tú llegues. Yo haré que te sientes delante de Él. Yo haré que escuches la palabra de Él. Yo haré que mami, papi, si tengas que venir y arrastrarle y hacerles entender lo que Dios quiere hacer en su vida, voy a gestionar esa intervención divina. Y por ende no se limitaron ante los obstáculos que pudieron ver delante. Por ende, el que tiene un designio, un propósito, supera los obstáculos. Es alguien que está convencido quién es Dios en su vida y qué es lo que tiene que hacer. Pero cuando se ven delante de esto, se dan cuenta que hay cosas que se escapan de sus oportunidades. Por eso, el que gestiona, cuando va y ve el lugar y dice: está difícil esto, y lo próximo que hace de manera colectiva es hacer un inventario de recursos. ¿Qué es lo que hace? Un inventario de recursos. ¿Qué tenemos? ¿Qué no tenemos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué nos hace falta? Está difícil ponerte delante de Jesús, pero aquí lo que hay más es gente. ¿Qué necesitamos? Necesitamos palos, necesitamos una camilla, necesitamos soga, necesitamos más hombres fuertes que nos ayuden a levantar a este hombre y levantarlo al techo y bajarlo por la azotea con tal de que él reciba. Pero la mayoría de las personas, cuando quiere descubrir y llevar a cabo su designio, está mirando todo lo que le hace falta y no lo que ya tiene. Preguntándonos: ay, si yo tuviera tal don, tal cualidad, tal ministerio, tal llamado, mi vida fuera mucho más fácil si yo hubiese nacido en otro país con otro apellido. Y la mayoría de las personas no descubren su propósito porque están a expensas de mirar lo que tiene el otro, pero no han mirado hacia adentro lo que ya Dios te ha entregado, lo que ya Dios te ha dado. Aleluya.
Y hay gente que sufre, se frustra mirando cómo Dios usa a un hermano, cómo Dios usa a una hermana, cómo Dios catapulta a un hombre y no está pendiente de lo que ya Dios te ha entregado a ti. Por eso, para el ejercicio de ese milagro, todo lo necesario ya tú lo tienes. Analízate, mírate, ve. Estamos tan a expensas de esos dones tan comunes dentro de la iglesia que hoy tenemos una saturación de un ministerio y no la diversificación de los ministerios. Mira, en una iglesia donde hay más de 2 profetas hay problema. Donde hay más de 2 profetas hay problema. Y estamos tan pendientes de lo que está haciendo el otro que no estamos mirando el potencial que yo tengo y el que Dios quiere usar para llevarme a establecer ese propósito. Y puede que lo que Dios quiera hacer contigo no tenga nada que ver ni estar relacionado con lo que está haciendo otro, pero eres parte importante de manera en el equipo para llegar a cabo ese propósito de manera colectiva. Pero eres tú el que tiene que descubrir qué fue lo que tú hiciste en mí, cuáles fueron los recursos, cuáles son los elementos que hay en mí. ¿Alguien está aquí? Y dice la Biblia que ellos superaron este obstáculo. Nos deja ver que superaron este obstáculo. No se limitaron delante de este obstáculo. Y Jesús, al ver la fe de ellos, les dijo, eres salvo. ¿Por la fe de quién? No fue por la fe ni siquiera del paralítico. Escucha bien. No fue por la fe del paralítico, fue por la fe de aquellos que gestionaron a que el milagro ocurra. Lo que Dios va a hacer en tu alrededor muchas veces ni siquiera depende de qué tanto el otro crea o no crea. Dios va a ver tu fe, Dios va a ver tu coraje, Dios va a ver tu determinación, Dios va a ver tus agallas, Dios va a ver cómo te entras en la escena cuando descubres cuál es tu designio y lo que puede ocurrir cuando un hombre y una mujer se levanta independientemente de los obstáculos que tenga por delante. No depende de que papi, de que mami crea o no crea que Dios te haya llamado para esto, de que en esto es que vas a ser bendecido. Lo importante está cómo tú lo crees. Amén. Hoy Dios quiere hablarle a alguien: supera tus obstáculos. Lo que tú necesitas para alcanzar ese propósito no está afuera de ti, está dentro de ti. Por ende, hasta este punto, para que ocurran milagros permanentes, se demanda una fe colectiva. Aleluya. ¿Qué se demanda? Una fe colectiva, la cual debe estar alineada a un mismo propósito, y ese propósito debe estar con determinación, con coraje, para poder superar los obstáculos. Y todo esto se va a lograr con gestores del designio. La Biblia nos enseña bastante acerca de la gestión, bastante. Usted verá, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 12, versos 28 y 8, donde dice la Biblia. Vaya conmigo ahí a ese verso. Vaya conmigo. Escuche lo que dice la Biblia. 1 Corintios capítulo 12, verso 28 y verso 8. Y la Biblia le dice a usted que a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, maestros, luego los que hacen milagros, y después los que tienen dones de sanidades, los que ayudan, y deja casi de último y dice, y los administradores. ¿Lo quieren? Los administradores. Y cada uno de estos elementos, de estos ministerios, de estos dones son esenciales. Pero déjeme decirle que por más esencial que sean cada uno de estos, sin el gestionador, sin el administrador, sin una visión alineada a un propósito, ninguno de los otros tiene sentido. Aleluya. Porque mientras cada uno tiene un llamado
y tienen una visión. El pastor está por un lado, el apóstol está por otro lado, el que hace milagro está por otro lado, el maestro está por otro lado. Pero el gestionador ve el 360 y ve cómo cada una de las partes pueden trabajar de manera colectiva para alcanzar un propósito. Y mientras hay uno que está por un rumbo, hay otro que está por otra parte. Pero el administrador mira los elementos que prácticamente le integra y dice: wow, cómo tú funcionas haciendo esto con esta finalidad y con este propósito, y alinea cada elemento de manera que tenga sentido lo que hacemos, de manera que lo que hacemos tenga propósito, tenga finalidad. De lo contrario, viviríamos y estaríamos viviendo una iglesia desorganizada, sin rumbo, sin dirección, sin un propósito. Y es por eso que la palabra que aparece aquí en el griego es kibernesis, que es una palabra que es diferente a la palabra diaconeo, que también es un administrador. Pero un diácono es un administrador de la mesa. Pero esta palabra kibernesis también es diferente a la palabra oikonomos. Oikonomos es un mayordomo, es un administrador de la casa. Un diaconeo es un administrador de la mesa. Un oikonomos es un administrador de la casa. Todos estos son servidores, son ministros. Pero la palabra que quiere hablar de kibernesis, lo que quiere decir es alguien diferente, alguien que es más que un servidor. Es alguien que tiene una visión, que tiene un norte, que es el que navega, que es el que guía, que es el que dirige, que es el que traza la ruta. Y es por eso que la palabra kibernesis está relacionada con el liderazgo, porque el liderazgo es alguien que plasma hacia dónde vamos. Ay, todos son servidores: el que habla lengua, el que danza, el que profetiza. Pero el kibernesis es el que dice el rumbo que vamos a coger, para dónde vamos, qué es lo que Dios va a hacer con nosotros en esta próxima temporada. Sin ese kibernesis, sin ese gestionador, pudiéramos pasarnos noche tras noche recibiendo gloria y culto y no pasar de ahí. A su nombre. Usted puede pasarse culto tras culto, servicio tras servicio, y yéndose en gloria, pero sin un propósito. El designio quiere decir que usted tiene un propósito, que usted tiene una finalidad, y esa finalidad va más allá de venir a los servicios cada domingo. Oh, tiene algo más allá. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que el gestionador es esencial para usted poder alcanzar su visión. Son los que procuran no solamente ser eficientes, sino también ser eficaces. Son los que procuran dar los pasos correspondientes en cada etapa de su vida. Son los que procuran potencializar el milagro más allá del estado presente. El gestionador es el que logra que un milagro se mantenga vigente en la eternidad. ¡Aleluya! El que hace un milagro, el que tiene el don de milagro, ¿qué es lo que hace? Un milagro. El que hace el don de sanidad, ¿qué es lo que hace? Usted sabía que el gestionador hace que ese milagro perdure. ¿Su nombre? ¿Qué es lo que hace? Hace que ese milagro perdure. Un milagro es una puerta de Dios, es una ventana que ocurre en un momento divino. ¿Sabe qué hace el gestionador? Estira ese milagro. Lo estira. ¿Sabe los pasos que dar para que el milagro dure más allá de una semana? Al punto de que ese milagro perdure por el resto de tu vida y, si es posible, las siguientes generaciones. Por eso los avivamientos cesan cuando no encuentran la siguiente generación. Hay que ese milagro perdure. Los avivamientos cesan no porque la gente deja de orar. Usted puede venir todos los días a orar y no significa que ese avivamiento va a perdurar. Es cuando se encuentra alguien en medio del camino que estire ese milagro.
Ese gestionador, por lo tanto, potencializa el milagro, hace que repercute no solamente en su generación, sino en las próximas generaciones. Usted tendrá un Martín Lutero que no solamente hizo que una intervención divina en la gracia de conocimiento solamente repercute sobre esa generación, sino hasta nuestro tiempo. Es el que hace que los talentos puedan integrarse, estén orientados con un mismo fin, con un mismo rumbo. Son los que Dios utiliza como el medio, como el canal para resolver soluciones. El gestionador no trae crítica, trae soluciones. Eso de que es lo que estamos haciendo mal no es lo que Él busca. ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Cómo podemos hacer que esto se potencialice? Por eso cuando usted oye en la Biblia en Isaías y le dice la palabra: ensancha el sitio de tu tienda, ¿lo ha leído? Y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás ¿a qué? A mano derecha y a mano izquierda, y tu descendencia va a heredar las naciones. Si Dios le dice esto a usted, ¿cómo usted se siente? Escúchalo bien. Ensancha, cierra tus ojos y escucha lo que el Señor te dice. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Te dice el Señor: no seas escasa. Y te dice el Señor: refuerza tus estacas, porque te vas a extender a mano derecha y a mano izquierda. Hello. Y tu descendencia va a heredar las naciones. ¿Cómo usted se sentiría si el Señor le dice eso hoy? ¿Cómo usted se sentiría? El gestionador saldría de aquí turbado. ¿Cómo que me está siguiendo la idea? Esa niña la estoy mirando hace rato, siguiéndome el hilo. El gestionador se sentiría turbado, porque un gran milagro, una mayor intervención, demanda una mayor preparación. Mientras cualquier hermanito con cualquiera de los otros dones está gozoso y brincando: wow, aquí Dios nos va a extender a la derecha y a la izquierda. Pastor, prepárate, que el Señor te dice que va a ser algo increíble. El gestionador se turba porque entiende que lo que Dios está diciendo es que van a venir gente de todas partes, gente con todas las ataduras, gente con todas las situaciones. Van a venir gente que voy a sacar de la droga, de la prostitución, de la homosexualidad. Y el gestionador, mientras Dios le va diciendo: ay, mi madre, pero ¿cómo yo voy a preparar esto? Porque en el contexto de la cultura lo que está diciendo que cuando alguien va a extender las estacas es porque vienen nuevos niños, y cuando viene un nuevo niño que viene para la casa, tiene que prepararle el espacio, acondicionar la cuna, acondicionar el espacio para recibir ese milagro que viene por ahí. Pero mientras hay unos que reciben la palabra y están brincando gozosos, el gestionador está preocupado porque el espacio todavía no está preparado. Ay, y mientras tanto Dios lo que le está diciendo: prepárame los que van a trabajar con la gente que voy a sacar de la prostitución, de la droga. Hay jóvenes atados, jóvenes empedernidos en el pecado. Prepárame el espacio para que cuando lleguen el milagro no se desperdicie. Y no es que la palabra no se da, la palabra se da al dedillo, pero cuando no encuentra el espacio, la cuna para recibir ese milagro, esa intervención, ¿sabe qué ocurre? Que el milagro se muda. ¿Qué hace el milagro? El milagro se muda. Algo que estaba preparado para ti, escúchame bien, que ahora fue que empezamos a predicar. Que Dios dijo que era tuyo,
que viene para tu casa, que un proyecto, que un negocio, que las llaves de la ciudad, que las llaves de un negocio, que estaban en el designio divino, escúchame bien, en el designio divino, destinado, acondicionado, preparado para ti. Y puede ser que Dios te lo dijo, te lo hizo entender y lo descubriste hace 10 años, 15 años, 20 años atrás, y sencillamente has estado esperando el cumplimiento de esa palabra. Pero papá, hace rato lo que Dios te quiso decir: prepárame y acondicióname el espacio necesario para que cuando ese milagro ocurra, se quede contigo. ¡Ay! Y es por eso que hay gente que han aprovechado una palabra profética que Dios te dio a ti, porque se mudó donde encontró espacio, donde encontró donde se trabajara con Él, donde encontró una mente despierta, donde encontró una mente dispuesta a decir: milagro hecho para acá. ¡Ay! Porque el espacio no está todavía preparado allí. ¡Aleluya! Venga. Y Jehová, ¿cuándo hay? ¿Qué día? El gestionador se preocupa. Dice: Dios mío, pero ¿cómo vamos a recibir tanta gente? Necesitamos preparar los líderes, pastores de jóvenes, hay ministros, hombres de Dios en todas las áreas. Por eso le digo, cuando hay más de 2 profetas en un lugar, preocúpese, porque significa que usted no podrá replicar la multitud de gente que Dios le va a dar, que vendrán con diferentes necesidades, con diferentes situaciones, con diferentes condiciones, que un profeta no la podrá abastecer. Ay, es por eso que Dios quiere desarrollar el designio que hay en tu vida, para que como un equipo podamos llevar a cabo de manera colectiva lo que Dios nos ha prometido. Pero cuando tú miras a Javid, ay, Dios mío, yo quiero ser como ese hombre, está frustrando el designio que Dios tiene para tu casa. ¡Aleluya! Le dice un hermano a un predicador en Estados Unidos: varón, usted tiene un llamado pastorado increíble, porque usted tiene una gracia bregando con la gente y la gente le escucha, y la gente, cuando usted le dice algo, y como que se queda, y le dice: sí, pero Dios no me llamó a pastor, Dios me llamó a hacer dinero. Pero varón, ¿cómo así? Si eso es un privilegio. Sí, varón, pero que usted no sabe que cada obra que estamos llevando a cabo es gracias a que Dios me llamó a hacer esto para seguir sembrando. Si cada uno de nosotros nos estancamos a realizar las mismas actividades, la diversificación de lo que Dios quiere hacer de manera colectiva se verá frustrada, porque no va a encontrar el espacio necesario para Dios multiplicar nuestras vidas, nuestra casa, nuestra iglesia, nuestro ministerio, nuestro proyecto de manera en específica. Lo que Dios quiere decirte: no te estanques con lo que ves, descubre cuál es tu designio. No te mates intentando predicar que tal vez no está en ti. Si Dios te da la oportunidad, hazlo y excelente, pero descubre dónde está tu maravilloso propósito. Invierte tiempo en eso, esfuérzate en eso, edúcate en eso y hazlo bien. La Biblia por eso está llena de milagros fallidos y de milagros torpes. ¿De qué está llena la Biblia? En la Biblia hay muchos milagros que fracasaron. ¿Cómo? Muchísimos milagros que fracasaron. Mira el mismo capítulo 18. Hay un subtítulo en el capítulo 18 que se llama la pesca milagrosa. O siéndole honesto, desde mi humilde punto de vista, se llamaría la pesca fallida o la pesca triste. De milagroso no tiene nada. Cuando Dios le dice a Israel: no seas escasa, alarga. ¿Qué es escaso para usted? ¿Qué es escaso? ¿Cuánto es mucho para usted? ¿Cuánto es mucho para ti? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es mucho para ti? Cuando Dios te da un milagro, Dios no te dice hasta dónde llega ese milagro. Dios te da el milagro y ya. ¿Su nombre? Gloria. Tú eres el que decide cómo vas a gestionar ese milagro. Que usted da el milagro, tú eres el que sabe lo que va a hacer con él. ¿Estamos aquí? Por lo tanto, lo que Dios te da va a estar limitado por tu capacidad de entender que es escaso
y que es mucho. Puede que para ti mucho sea poco para Javier. ¿Estamos aquí? Y Dios te dice, voy a hacer una gran cosa en tu vida, y tú lo llevas hasta el punto que tú entiendes que es mucho. Cuando llegó a ese punto de lo que tú entendiste que es mucho, ahí caducó el milagro. Los milagros, las intervenciones de Dios no tienen fecha de caducidad. Quien establece esa fecha, quien establece ese parámetro, eso eres tú como gestionador. ¿Hasta dónde llegará ese milagro? Y Dios le dice a este hombre, cuando Jesús está enseñando que vamos a mar adentro, a bogar mar adentro, y él le dice, o sea, que va a depender de la necesidad que tengamos en un momento. no. Tu necesidad en el momento es lo que limita ese milagro, porque solamente satisfaces la necesidad del momento. Yo necesito, Dios mío, este mes pagar la casa. Ayúdame, Jehová Dios. El milagro viene y resolvió el problema. Mañana, ¿qué tienes que hacer? ¿Buscar qué? Otro milagro. Y el Señor le dice, boga mar adentro. Y él le dice, Señor, mira, yo lo voy a hacer porque tú me lo pides, pero yo me he pasado la noche entera aquí tirando, le he tirado para arriba y practiqué una maniobra que me enseñó mi papá de chiquitico. Le di una voltereta, la tiré, la jalé, el paso de todas las formas, y nada, aquí me he ido. El Señor te dice, pero yo te mando, boga mar adentro. Y dice, mira, Señor, yo lo voy a hacer porque tú me lo pides. ¿Por qué lo va a hacer? De plano le está diciendo que no fue preparado. ¿Qué le está diciendo? Yo voy a ir a la iglesia porque si tengo que ir a la iglesia. Yo voy para la iglesia porque yo soy cristiano. Y yo voy para la iglesia. Y él le dice, Señor, yo voy a ir mal adentro porque tú me lo pides, pero yo ya me he pasado la noche orando y aquí no he bajado ni un milagro. Ya de plano le está diciendo que él no está preparado para recibir el milagro de lo que Dios le está diciendo. Y dice la Biblia que cuando él lanza la red, como el Señor le indica, y empieza a jalar, se da cuenta que no puede. ¿Qué hace? No puede, porque está pesada. Y es tanto que dice que la barca se estaba por hundir. Y cuando hay un milagro que tú no tienes la capacidad de sostener, ese milagro se convierte en un problema más que en una bendición. Hay milagros, por lo tanto, que a veces si no estás preparado, mejor no lo recibas, aguántate, déjalo ahí. Porque si no, te hunde la barca. Y para que no se hunda la barca, él ve a otra barca que está a lo lejos y le hace señas: corre, arranca para acá, porque esto se me va a ir de las manos, se me va a hundir. Y hay una gente que Dios no le habló, que Dios no le dijo, que la palabra no era para ellos, que no tenían nada que ver con ellos. Sencillamente estuvieron en el momento, en el lugar y a la hora adecuada. Y tuvo ese milagro que saltarse a otra barca porque la mía no estaba preparada. Cuando Dios te dice que viene una pesca milagrosa, antes de tú lanzar la red, aguántame, Señor, que la palabra está ahí. Déjame buscar aunque sea 50 barcas. Preparar la red más fuerte que yo tenga, lo más sustentable. Y posiblemente la pesca que vivas de ahí, harías una industria. Porque mientras tú tengas la capacidad de recibir ese milagro, no va a cesar. No se va a detener. Y es por eso que ese milagro es un milagro fallido, porque no tiene ningún chiste que Dios te dé los peces y al final se estén saliendo. ¿Qué sentido tiene que Jehová te llene la barca de peces y al final los peces se te están saltando? Dios te dio el negocio, te dio el proyecto, pero no lo puedes retener. El milagro es tan poderoso que está superando tu capacidad. Por ende, nunca fue problema del milagro, fue el problema de mi capacidad de retener el milagro. ¡Vamos!
¿Alguien está aquí? Último ejemplo, y no se me desespere. Dice la Biblia que hay una mujer que usted la conoce requete muchísimo. La viuda de Eliseo. Y dice la Biblia que esta mujer estaba aturdida porque ella dependía de un mediador, su marido. ¿De quién? Dice, mi marido, el hombre que Dios me dijo se me fue. Sí, estoy en el aire. Necesito un milagro. No sé qué hacer. Y Eliseo le dice, ¿qué tú tienes? Pregúntale a alguien, ¿qué tú tienes? Antes de empezar a buscar para afuera, ¿qué tú tienes? Cuando se va el mediador, cuando perdemos al mediador, empezamos a buscar afuera, ¿qué puedo conseguir? Cuando Dios te está preguntando hoy, ¿qué tú tienes? Mira tu inventario, las cualidades, el potencial, las virtudes que te he dado. ¿Qué tú tienes? Y ella dice, yo no tengo nada. La frustración de cualquier hombre y de cualquier mujer que Dios ha llamado con un gran designio es no descubrir lo que tiene. Es tener una baja autoestima en base a lo que Dios le ha dado. Porque puede ser que lo que Dios te haya dado es 1000 veces más poderoso que lo que puede tener cualquiera que está al lado tuyo, pero tú no lo reconoces, no lo valorizas. Vive frustrada, marcada en una esquina esperando que Dios haga algo, como lo hizo en la vida del hermano, de la hermana. Sin embargo, tienes un don tan precioso y tan lindo y tan maravilloso que puede catapultarte a un nivel impresionante, pero estás mirando lo que está fuera de ti y no lo que hay dentro de ti. Y hoy el Señor te quiere decir, ay, mira lo que tú tienes, mira lo que yo he puesto, mira lo que yo te he dado, que con eso haré grandes cosas en tu vida. Tú sabes, lo único que tienes es una vasija vacía. Y él le dice, mira, busca vasijas. Y le dice, busca no pocas, busca muchas vasijas. ¿Cuántas le dijo que busque? ¿Cuántas? 10, 15, 20. Volvemos a la pregunta, ¿cuánto es mucho para usted? Si esta mujer estuviera consciente del nivel de la palabra que Dios le está diciendo, después que barre el barrio, dice, vamos para otro barrio ahora. Espérate. Si tú estás tan seguro de la palabra que Dios te ha dado y que con este milagro te vas a liquidar, espérate, aquí va hasta un préstamo, vamos a coger, pero aquí vamos a comprar toda la vasija que hay en esta ciudad. Si alguien está consciente, asume riesgos. Si alguien está consciente de su llamado, asume los riesgos, porque el que Dios que te habló te dijo, busca no pocas. Pero puede ser que tu necesidad diga, con 10 yo lo hago, con 10 yo lo hago. Y dice que cuando ella recogió las vasijas, lo que para ella eran muchas, y entraron y cerraron la puerta y empezaron a llenar una sobre la otra, le cogió el gustico. Oiga bien, ya ella había dicho que prácticamente entendía que era mucho, pero le cogió el gustico. Y cuando le dice al niño, pásame una, pásame la otra, y le pasa, ya yo no estaba contando que eran pocas, y ella estaba diciendo, sigue pasándome. Y cuando llega un punto que el niño le dice, mami, se acabaron. ¿Cómo que se acabaron si esto no ha terminado? Y dice la Biblia, y cesó. ¿Qué cesó? ¿Por qué? ¿Quién le dijo a ella cuánto a buscar? Yo nunca le dijo el número. ¿Hasta dónde llega tu milagro? Hasta donde tú digas que ya es mucho. Pero eso no es el mayor problema. El mayor problema era que ella a partir de ahí no sabía qué iba a hacer con ese milagro. Hay gente que tiene un potencial tan increíble, pero que ni siquiera saben lo que van a hacer con él. Y cuando lo recibe, va donde nuevamente el profeta. ¿Por qué va donde el profeta? Le cuenta, pero también quiere saber qué va a hacer con eso. Y el profeta le dice, mira, como tú no sabes de aceite, tú no sabes de lo que Dios te dio en las manos, tú no tienes ni idea de qué va a hacer con eso. Al final es como Dios no haberte dado nada. Tú lo que vas a hacer, vas a ir donde los que sí saben de eso. ¿Dónde están los que saben de eso? En el mercado. Ve al mercado y busca a los mercaderes que trabajan con aceite y hazles una oferta, su nombre, y con lo que te den, paga tu deuda
y vive con lo que te quede. Pagó la deuda, ¿cuánto le quedó? ¿Cuánto duró viviendo con lo que le quedó? De un número, 3 meses, 6 meses, diga un número, 1 año, 2 años, 5 años. Ponga 5 años, que no creo. ¿Pero qué iba a pasar a partir de los 5 años? ¿Qué iba a pasar a partir de los 5 años? Necesitar un nuevo milagro. Y el problema es que esa ventana espiritual que se abre en los cielos no se da todos los días. Su nombre. Esa ventana espiritual que Dios te da en un momento no se te va a dar todos los días. Hay milagros, por lo tanto, que tú tienes que potencializar, que llevar a su máxima expresión. Y como ella no sabe de eso, usted sabe quién realmente se termina beneficiando de ese milagro. El que sí sabe. El mercader, el que sabe que vale tu talento, el que sabe que vale tu potencial. Mientras tú estabas en las madrugadas, mientras estabas en las noches orando, y el Señor te revelaba cosas, pero no sabía qué hacer con esas cosas, y compartía tus ideas, y compartía tu visión, y compartías tu sueño, pero tú no sabes qué hacer con eso. Pero alguien te escuchaba y decía: Dios mío, pero lo que tiene preñado este hombre, esta mujer, y empezó a tomar tus ideas, empezó a tomar tu visión, y cuando tú vienes a abrir los ojos, hay una empresa, hay una industria con lo que Dios puso en tu corazón. A ti, que el Señor te ha dado canciones, te ha dado promesas, gente que Dios le ha iluminado el alma y le ha dado cosas increíbles y no sabe qué hacer con eso, y viene un mercader y te dice: te doy 100,000 por esa canción. Y yo que no he visto tantos cuartos juntos, Dios mío, su nombre. Y yo que y luego ahí empezar en mi alma, escucho todos los días la misma canción por doquier y por todos los lados, y hay alguien, hay un mercader que lo que tú no viste, lo que tú no entendiste, lo que Dios puso en tu vida, ay, por año le está sacando beneficio, por año le está exponiendo lo que Dios a ti te dio, y lo único que pasó que alguien vio que se podía hacer con eso. Esta viuda, si hubiese entendido qué se hace con aceite, entienda que el aceite en ese momento es el petróleo de la actualidad, es lo que mueve el mundo. Se pudo haber levantado una empresa, una industria a partir de ese milagro, que sus hijos, que sus nietos y sus próximas generaciones todavía habría en Israel un lugar que se llama, ay, la casa de la viuda, la casa del aceite, por alguien que soñó en una palabra. Muchos pensamos que lo que nos hace falta es un milagro. No, eso es lo de menos. Por más malo que tú seas, habrá un momento que es tu momentum. Habrá una oportunidad y una ocasión que es tu ocasión, que no es la de nadie. La dinámica va a estar cuando ese momento me encuentre con el espacio acondicionado para yo recibir ese milagro, que Dios venga y traiga y no se me vaya de las manos. Alguien tiene que retener a partir de aquí esta palabra, porque vienen cosas increíbles para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tus hijos, pero necesitas entender que lo que no hace falta es que Dios haga algo, es que gestione tu milagro. Mientras tanto, somos esclavos, somos niños. Creemos que porque José era un gran soñador, basta con tener sueños. Eso es lo de menos. El meollo del asunto es cómo hacer que esos sueños funcionen. Y si usted se da cuenta, lo que Dios le habló en sueño a José, en su oficio, tuvo que requerir que
aprendiera sobre legislación, comunicación, negociación, que aprendiera sobre aseguro, sobre acondicionamiento de alimentos, sobre construcción, sobre elaboración, sobre estrategia, sobre estimación de alimentos, de presupuesto, de costos, sobre manejo de nómina, sobre manejo de transacciones mediante dineros y canje, sobre recursos humanos, sobre adquisición de propiedades. Para José poder llevar a cabo toda esta maravilla de este sueño, él no solamente era con nada más yo soñar, tengo que saber cómo hacer funcionar mi sueño. Por eso cuando las personas quedaron hambrientas, José tuvo que idear de qué manera vamos a prolongar una bendición de Dios, no dure por más tiempo. Vienen 7 años de hambre y 7 años igual de escasez. ¿Cómo yo hago que la temporada de bendición se me catapulte, me dure más allá? Y él tuvo por lo tanto que aprender lo que se llama los trueques, el ganado, el alimento, en la que la gente traía lo que tenía y lo que disponía, y entonces lo cambiara por lo que tenía el otro, de manera tal que a nadie le faltara nada. No solamente era yo soñar, era poner a funcionar el sueño. Es por eso que a partir de ahí dice la Biblia que a todo lo que le ponía la mano de Jehová lo prosperaba. Hay procesos que sí tienes que vivir y te van a llevar a entender qué es lo que tienes que hacer. Suelta el pasado, las cosas que se frustraron en tu vida, proyectos que no se dieron, bendiciones exitosas. Hay nuevos gigantes que enfrentar, que no lo vas a vencer de la misma manera. Ponte sobre tus pies que yo terminé. Hay nuevos gigantes